nos toca avanzar hoy día. ¿Sí? Bueno, y estas enfermedades tienen mucho que ver con lo que dice aquí abajo, el deterioro de las defensas pulmonares o sistémicas. A veces de ambas, ¿no? Deterioro de las defensas pulmonares y o sistémicas. Bien. Las infecciones de las vías respiratorias altas son frecuentes, generalmente leves y pasajeras. No por eso intrascendentes, pero nos vamos a abocar en este tema sobre todo a las enfermedades respiratorias, inflamatorias e infecciosas de las vías respiratorias bajas, ¿no? O sea, del pulmón principalmente. Y son causa importante de morbilidad y mortalidad. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son las defensas pulmonares que, como hemos dicho en principio, pueden estar alteradas? Pueden ser procesos sistémicos o pueden ser procesos locales, como por ejemplo la disminución del reflejo de la tos en situaciones como el coma, la anestesia o fármacos depresores, ¿no? La lesión del aparato mucociliar, lesiones del aparato mucociliar que son favorecidos por el tabaquismo y otros tipos de inhalaciones, la disfunción fagocítica o bactericida de los leucocitos, como es lo que produce el alcohol, el tabaco, la toxicidad por oxígeno, las enfermedades subyacentes, sobre todo locales, el edema pulmonar, la congestión vascular sanguínea pulmonar, las bronquiectasias, que favorecen una y otra vez las infecciones a repetición, y claro, procesos inmunológicos deprimidos, ¿no? Los defectos de inmunidad, que puede ser una disminución innata o puede ser una inmunidad disminuida específica y adquirida. ¿Cómo clasificamos a las neumonías? Porque el tema de hoy básicamente son las neumonías. La clasificación puede tener diversos puntos de vista. Hay una clasificación anatomopatológica, que es la que nosotros vamos a insistir, pero también hay la clasificación microbiológica y la clasificación clínica, que es la primera que tenemos que realizar cuando abordamos un paciente con sospecha de este proceso patológico, ¿sí? Entonces, la clasificación clínica, según las circunstancias que rodean el desarrollo de la enfermedad. Una neumonía es adquirida en la comunidad, en el ambiente hospitalario, en ambientes especiales o en huéspedes inmunodeprimidos, o una neumonía por aspiración. Y si es adquirido en la comunidad, esta neumonía es típica, o sea, clásicamente bacteriana, o atípica, o sea, clásicamente viral. Una clasificación anatomopatológica según el tipo de compromiso pulmonar y de diseminación en el pulmón. Puede ser una bronconeumonía, ¿sí? Una neumonía lobar o una neumonía intersticial, como es la atípica, justamente, ¿no? La bronconeumonía está centrada en los bronquios con afectación un poco del parénquima pulmonar vecino a los bronquios. En cambio, la neumonía lobar, como su nombre lo dice, es un proceso patológico infeccioso, inflamatorio, que compromete todo un lóbulo o a veces dos lóbulos, pero lo clásico es un lóbulo, y el más frecuentemente afectado es el lóbulo basal derecho, ¿no? Y la neumonía intersticial, que no compromete tanto la luz, ni la pared bronquial, ni alveolar, sino que es el intersticio de tejido conjuntivo, de sostén, el que está principalmente afectado, ¿sí? Como ocurre justamente en las neumonías atípicas. Aquí tenemos un corte histológico de un parénquima pulmonar sanito, ¿no? En donde se ven, bueno, en este corte los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos. Y aquí tenemos una macro de unos pulmones no del todo rosaditos, pero brillantes, turgentes, con un poco de antracosis, seguramente por la edad que tenía este paciente. Pero son pulmones bien aireados,
prácticamente normales, salvo por su antracosis leve a moderada que presenta. Bueno, entonces hablemos de las neumonías. Las neumonías agudas se clasifican, como decíamos, las que están adquiridas en la comunidad, ¿no? Que son típicamente bacterianas y que se caracterizan por una inflamación infecciosa con hepatización pulmonar, ¿sí? Una inflamación centrada en los bronquios y extendida a los alvéolos adyacentes. Entonces, tenemos la neumonía lobar en primera instancia y la bronconeumonía en segunda instancia. Y estas dos, sobre todo la lobar, suele estar causada por bacterias gram positivas. Entre las más destacadas están el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza. Pero además están otras bacterias como la Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, que es siempre un poco más agresivo, Legionella pneumoniae, enterobacterias como la Klebsiella y las Pseudomonas, ¿no? Y hasta en 30% de los casos de estas neumonías adquiridas en la comunidad no se logra identificar la causa microbiológica exacta, ¿ya? Luego tenemos las neumonías atípicas, que son típicamente virales y que comprometen fundamentalmente el intersticio pulmonar. Y aquí tenemos a los virus que con mayor frecuencia producen esta variedad de neumonía. El virus de la influenza A o B, el virus SR, ¿no? El adenovirus, el rinovirus, el virus herpes, el citomegalovirus, la bacteria Mycoplasma pneumoniae también puede ser alguien que presente este tipo de neumonía, con compromiso fundamentalmente intersticial, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos los patrones de neumonías. Aquí en esta diapositiva tenemos un compromiso parenquimatoso lobar. Vean la diferencia de este pulmón areado versus este que está hepatizado prácticamente. Entonces tenemos patrones de neumonía lobar, bronconeumonía, y estos, sobre todo la neumonía lobar, van a tener fases de evolución, ¿no? Una historia natural dividida en 4 fases básicamente. Una fase de congestión vascular con plétora sanguínea de los vasos pulmonares que dura alrededor de las 24 primeras horas. Luego viene la hepatización roja, mayor congestión, focos de hemorragia. Hepatización gris, en donde ya no hay ni esta congestión ni la hemorragia, sino que sobre todo hay fenómenos de reparación tisular en el sentido de la presencia de macrófagos, mientras que en la hepatización roja hay neutrófilos y en la hepatización gris hay neutrófilos, pero ya empiezan a haber macrófagos también. Y por último tenemos la fase de resolución, ¿sí? Aquí tenemos justamente una neumonía lobar con una colonización amplia de los espacios alveolares por un exudado inflamatorio agudo, es decir, dominado por neutrófilos polimorfonucleares, y donde podemos un poco reconocer todavía los márgenes o los límites de cada uno de estos alvéolos, donde hay vasos sanguíneos totalmente congestionados, vean ustedes, y un poco de hemorragia capilar. Y claro, la imagen radiológica típica es la de una zona de condensación que en la radiografía simple se ve como esta zona blanquecina, ¿no? Aquí tenemos, en cambio, otras fotografías muy bonitas de la bronconeumonía. ¿Ven cómo el fenómeno congestivo y hepatizante está centrado en los bronquios y el parénquima pulmonar vecino a los bronquios comprometidos, ¿no? Aquí se ve bonito el bronquio y la zona parenquimatosa comprometida en forma de partes bastante gruesitos y grandes, pero no compromete todo el lóbulo ni todos los pulmones, ¿no? A veces están comprometidos obviamente más de un lóbulo. Aquí tenemos otra vez una imagen de partes de condensación bronconeumónica centrada en los bronquios. Y aquí la imagen radiográfica típica
en donde no se ve ese compromiso lobar entero, sino estos parches de condensación, ¿no? Que se ven como puntos blanquecinos o agrupaciones blanquecinas. Y puede haber un compromiso más extenso, pero limitado a estas áreas comprometidas. Entonces, la bronconeumonía se caracteriza por una consolidación exudativa parchada, ¿no? En parches. Y aquí tenemos la imagen histológica clásica de una neumonía lobar, ¿bien? Como el límite de esta condensación y este exudado inflamatorio que llena los bronquios, perdón, los alvéolos, está dado por la cisura que divide un lóbulo del otro. Miren, este lóbulo está totalmente comprometido, mientras que este prácticamente está libre de proceso. En cambio, aquí podemos ver un bronquio centrado con el parénquima vecino, con el exudado inflamatorio característico. Pero los alvéolos vecinos, que no están inmediatamente cercanos al bronquio comprometido, también pueden presentar un leve infiltrado inflamatorio, ¿no? Pero vean cómo este es el parche inflamatorio y esta es la zona relativamente sana que puede ventilar mejor, ¿no? Entonces, esto ocurre alrededor de los bronquios y los bronquiolos. Y bueno, también las neumonías se clasifican de acuerdo a la microbiología, ¿no? Al agente infeccioso que la produce. Tenemos los más importantes, los neumococos, los del grupo de la Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis, el Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y Legionella pneumophilia. Bueno, cada una de estos agentes etiológicos tiene, en general, no siempre ocurre, pero en general, un patrón parenquimatoso de compromiso parenquimatoso, ¿sí? El neumococo es el germen que provoca neumonía más frecuentemente. Es un diplococo gram positivo, tiene una forma lanceolada y produce la típica neumonía lobar. Haemophilus influenzae es una bacteria pleomorfa gram negativa encapsulada, infecciones potencialmente mortales, incluso complicadas con meningitis en los niños y en adultos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Moraxella catarrhalis, neumonía en ancianos, que también empeora el EPOC. Hay vacunas disponibles. El Staphylococcus aureus complica infecciones respiratorias altas virales, ¿no? En los sujetos susceptibles o inmunocomprometidos, y cuando se complica es relativamente frecuente que la neumonía se complique, valga la redundancia, con abscesos y empiema pleural, ¿no? Entonces, el Staphylococcus es un agente muy piogénico y produce abscesos y empiema, ¿no? Colecciones de pus en las pleuras, entre la pleura visceral y parietal. La Klebsiella es una forma más frecuente de neumonía por gram negativos en pacientes debilitados y alcohólicos, la Pseudomonas aeruginosa, pacientes con neutropenia o con fibrosis quística, Legionella grave en pacientes inmunocomprometidos. ¿Cuáles son las complicaciones de los procesos neumónicos, sobre todo de la neumonía bacteriana? Formación de abscesos, empiema, organización del exudado en tejido cicatrizal fibrótico, que puede ser causante de atelectasias, por ejemplo, bacteriemia y sepsis con infecciones de otros órganos, ¿no? A partir de esta infección primaria pulmonar puede migrar el agente infeccioso y colonizar otros órganos produciendo unas infecciones, abscesos incluso, y cuando no, sepsis. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una de las complicaciones frecuentes de las neumonías, sobre todo las producidas por Staphylococcus, abscesos pulmonares, ¿no? Vean los niveles hidroaéreos. Aquí también, bueno, esta es la cámara gástrica. Entonces aquí el único absceso sería este, ¿no?
que ha quedado seguramente como una complicación de una neumonía. Aquí tenemos el agente, no tenemos el agente infeccioso, tenemos el exudado inflamatorio, produciendo una condensación del parénquima pulmonar acompañada de congestión vascular. Lo mismo aquí tenemos un absceso con una zona necrótica central rodeada por un manto de linfocitos y algo de fibroblastos, ¿sí? Que es lo característico del absceso. Entonces, las neumonías producidas por bacterias muy agresivas o virulentas pueden provocar estas neumonías severas asociadas a destrucción pulmonar y hemorragia o también a la producción de abscesos. Aquí seguimos viendo otras cavernas, incluso abscesos, ¿sí? Aquí se ve en las placas radiográficas, aquí se ve clarito un nivel hidroaéreo y aquí se ve un proceso bronconeumónico extenso que se haya complicado con un absceso, ¿no? Entonces, no se olviden que los abscesos cavitados adyacentes a las áreas de consolidación neumónica son los que se producen como complicación de este proceso. Y puede haber septicemia además, ¿no? Aquí también se puede ver en estas imágenes radiográficas un derrame pleural con una pleuritis exudativa, ¿no? Un derrame pleural empiémico. Y aquí se ven los restos del pus que ha producido la empiema pleural. Bueno, y pasamos a la neumonía intersticial. Neumonía intersticial con mayor frecuencia, hemos dicho viral, es clásicamente viral. Y entre los agentes etiológicos están todos estos que ya un poco hemos mencionado, el grupo de influenza, ¿sí? Que es la causa principal de las epidemias de este tipo de neumonías. Tenemos la tipo A y la tipo B, la de tipo A mutante y la de tipo B no mutante, aunque ahora hay cada vez más. La parainfluenza, adenovirus, virus sincicial respiratorio en los niños, citomegalovirus en inmunocomprometidos o deprimidos, y el síndrome respiratorio agudo, que puede producir un daño alveolar difuso y que tiene una alta tasa, relativamente alta tasa de mortalidad, que a pesar de la terapia intensiva sigue siendo alta, ¿no? O puede quedar secuelas. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza la neumonía intersticial desde el punto de vista anatomopatológico? Pues vean, las luces alveolares están relativamente abiertas, con muy poco exudado inflamatorio, hay una congestión vascular y las paredes de los alveolos y los sacos alveolares están engrosados con un denso infiltrado inflamatorio, pero esta vez no de neutrófilos polimorfonucleares, sino de linfocitos, ¿no? Vean, esa población monótona de células pequeñitas, azules, con los núcleos muy pigmentados, son los linfocitos. Entonces, vean cómo este tipo de neumonía típica está centrada en el intersticio, es decir, en las paredes de los alveolos, no en los alveolos. Bueno, morfológicamente, entonces, ¿qué habría que recalcar? Zonas parchadas o lobares de congestión sin consolidación, neumonitis intersticial, predominantemente a nivel de las paredes alveolares, que están ensanchadas, edematosas y con el infiltrado mononuclear, principalmente el linfocitario, que hemos descrito. Eventualmente se puede complicar con un síndrome de estrés respiratorio agudo y daño alveolar difuso, con presencia de membranas hialinas, que no está en este campo. Las infecciones sobreañadidas, bacterianas, que complican las neumonías virales, o puede haber incluso necrosis del epitelio bronquial, como ocurre con algunos virus, el herpes virus, el adenovirus, el virus de la varicela zoster, o cambios citopáticos característicos, como en este caso, por el virus citomegalovirus, ¿no? Vean ustedes, se llama citomegalovirus porque provoca este tipo de reacción inflamatoria con presencia de células gigantes multinucleadas, ¿no? Derivadas de los histiocitos. Entonces, por eso se llama citomegalovirus, porque predispone a la formación de estas células multinucleadas gigantes, ¿ya? Bueno, y esto se produce sobre todo, el virus sincicial respiratorio es el agente que causa la mayoría
de las neumonías en niños menores de 2 años. Veamos la neumonía adquirida en el hospital. Suele deberse a bacterias gram-negativas. Tenemos Klebsiella, E. coli, Pseudomonas, Proteus, Serratia, Legionella, sobre todo en instituciones cerradas. El diagnóstico bacteriológico es más difícil que las neumonías adquiridas en la comunidad y los factores predisponentes son estos: a edad avanzada, enfermedades graves, tabaquismo, puesto que es más frecuente como complicación del EPOC, ¿no?, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y puede haber un patrón difuso, lobar, o puede tener incluso zonas de necrosis. Las neumonías por aspiración son una neumonía mixta. Por una parte, una lesión química y por otra parte, una infección, ¿no?, bacteriana, o sobre todo bacteriana, o de otros agentes, pero principalmente bacteriana. ¿Y cuál es el agente etiológico, en realidad, que contiene estos ácidos y estas bacterias, sobre todo? El evento de la regurgitación, ¿no? Se llama neumonía por aspiración porque es una aspiración secundaria a la regurgitación del contenido gástrico que ingresa a los pulmones, ¿no? Entonces, ¿en qué circunstancias ocurre esto? En la incontinencia, alteraciones de la deglución y enfermedad de la neurona motora y el ictus apoplético. Entonces, el ácido produce, el ácido gástrico, ¿no?, clorhídrico, produce una neumonía química y con mayor frecuencia que otras neumonías, un daño alveolar difuso y un síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Los microorganismos involucrados en este proceso infeccioso son sobre todo Fusobacterium y bacteroides y Staphylococcus aureus. Esto sobre todo en los hospitales. Las complicaciones son frecuentes, los abscesos, por ejemplo, y la presencia de células gigantes multinucleadas no es extraño que ocurra, puesto que reaccionan frente a la presencia de un cuerpo extraño, porque además del ácido gástrico y las bacterias, pueden haber contenido gástrico que produce una respuesta como cuerpo extraño, ¿no? Y por eso es la presencia de células gigantes multinucleadas. O macrófagos espumosos, una especie de inflamación xantomatosa o xantogranulomatosa, mucha fibrosis, mucha destrucción. Miren aquí, por ejemplo, se ha aspirado este individuo no solo ácido clorhídrico y bacterias, sino además tiene un contenido adiposo. Probablemente parte del alimento que consumió puede haber sido aspirado. Neumonía en pacientes inmunosuprimidos, pues desarrollan por agentes incluso no muy virulentos, o que se conocen como oportunistas, ¿no? Aquí están las micobacterias, algunos virus, algunos hongos, protozoos, ¿no?, como por ejemplo nocardia. Tenemos las Aspergillus aquí. Las infecciones micóticas pulmonares producen una inflamación destructiva, granulomatosa necrotizante, ¿no? Las Aspergillus producen necrosis e infarto, la histoplasmosis, coccidioidomicosis y asporotricosis, inflamación crónica granulomatosa y fibrosis, muy parecido, casi similar a la tuberculosis, o sea, granulomas epitelioides, ¿no? Los criptococos, inflamación crónica granulomatosa, consolidación y cavitación. Aquí tenemos un granuloma micótico, aquí tenemos Aspergillus, como ya vimos antes, y aquí tenemos coccidioidomicosis. Dentro de este macrófago, dentro de esta célula gigante multinuclear, tenemos dos esférulas que forman parte de la contaminación por el coccidioidomicosis, ¿no? Y las Aspergillus son estas hifas verdaderas, ramificadas a manera de flores. Aquí tenemos un microabsceso pulmonar, secundaria cándida. Cándida también es un patógeno frecuente en nuestra vida, ¿ya? Y puede producir neumonías y microabscesos en personas inmunocomprometidas. Tenemos numerosas numerosas esporas y pseudohifas, ¿no?, porque no llegan a ser ramificadas ni totalmente septadas.
Entonces, la neumonía que producen son similares a las bacterianas, pero más frecuente en hospederos inmunocomprometidos. Y como es necrotizante, a veces también es más grave. Bueno, con eso terminaríamos el tema de infecciosas, de enfermedades infecciosas del árbol respiratorio, sobre todo neumonías, y entonces quedaríamos en que este tema más ingresa al examen, que es el viernes, y el horario ha sido trasladado a las 13, era a las 12, pero ha sido trasladado a las 13 por un choque de horarios con alguna materia que ya había programado con anterioridad. Ok, muchachos, entonces nos vemos.